Hola, bienvenidos a otro encuentro del ciclo de charla de consultores asociados. Repasando brevemente, en menos de 20 meses hemos logrado sumar a más de 300 profesionales de 10 países en un espacio para que interactúen y compartan en encuentros de networking y mesas de trabajo, entre otras formas. Es fundamental poder seguir por este camino que surgió como una posibilidad ante una crisis límite como fue la pandemia, para poder crecer y co-crear en comunidad y siempre mirar para adelante. Hoy nos acompaña Alejandra Viviani, directora de RH Asesores, profesional de recursos humanos, licenciada en la Universidad Nacional de Rosario. Supo ser jefa de planificación y reportes durante más de 7 años en compañías nacionales, responsable de responsabilidad social empresaria, capacitación y desarrollo en multinacionales, jefa de recursos humanos en pymes nacionales. La charla de hoy, convenio 190 de la OIT. Bienvenida Alejandra al ciclo de charla de consultores asociados. Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenida al espacio de consultores asociados, al ciclo de charlas. Una alegría que estés con nosotros, que seas parte y que estés involucrada y generando todo lo que has hecho hasta ahora y todo lo que vas a seguir haciendo. Así que bienvenida. Bueno, muchas gracias Maximiliano y bueno, y gracias a todos los que estén escuchando esta charla por brindarme su tiempo, ¿no? Por estar ahí escuchando a una persona hablar de este convenio 190 que es el que nos trae acá. eh, y gracias a Consultores Asociados, que es este lugar en el que uno viene a hablar de lo que le gusta, de lo que sabe y el espacio está siempre a disposición, así que es un gusto para mí estar acá en este momento dialogando en este momento como interlocutor con vos, Maxi, pero en realidad sabemos que atrás hay mucha gente escuchando. Sí, bueno, y dijiste convenio 190, bajémoslo un poquito más a tierra para los que no conocen tanto o no conocemos, y que tiene que ver con la violencia laboral, el acoso, eh, Exacto. temas hipersensibles y digamos, generan muchísimo ruido, muchísimas noticias, muchísimos episodios que hacen bueno, que esté todavía todo en un gris. Exacto. Bueno, primero empecemos a contar qué es esto del convenio 190, que como bien vos decís, tiene como fin y como objetivo prevenir la violencia y el acoso en los ámbitos laborales. Ese es el objetivo y el fin de este convenio de la Organización Internacional de Trabajo, Ujú. la OIT, que le decimos habitualmente, e incluso muchas veces yo peco por el conocimiento que tengo yo desde recursos humanos en lo que es la OIT, pero generalmente las personas no tienen por qué saber qué es esta sigla, ¿no? ¿Qué Obvio. significa? La Organización Internacional del Trabajo lanza hace un par de años atrás el convenio 190, que lo llama de esa manera, que Argentina, que es el país en donde estamos nosotros en este momento, lo ratifica mediante una ley que honestamente nunca me acuerdo el número, es 27.000 algo, que es una ley que dice, bueno, el convenio 190 en Argentina va a ser ley y se va a cumplir en todo el territorio nacional. Ujú. Como esta organización, Consultores Asociados, es una organización que por suerte ya trascendió fronteras, Ujú. voy a decir que Ecuador, Uruguay y Argentina son los tres países latinoamericanos, o de habla hispana, mejor dicho, Ujú. que lo tienen ratificado, o sea que dentro de sus territorios nacionales el convenio es ley. Y Rige. después rige, está en vigencia en Argentina desde este año, desde este Bien. mismo 2022. En Ecuador y en Uruguay creo que arrancaron antes. No, no sé en exactitud cuándo lo empezaron, pero hoy por hoy son los tres países que lo tienen en vigencia. Ujú. Después tenemos a España, México y Perú, y algún otro país más que no me acuerdo cuál es, que lo tienen en tránsito. O sea, Ok, como que lo están aprobando, pero recién el año que viene lo van a tener en vigencia. O sea, bien. fíjense que es un convenio a nivel internacional que muchos países ya le están prestando atención y por eso nos convoca y nos tiene que ser de interés para todos. A Bien. eso va. Cuando hablamos del convenio y de esta ley que ya estaría y demás, está en vigencia y está, porque yo siempre escucho esta cuestión de que ya es ley, pero no está reglamentada. Ya está reglamentada en Argentina. En los otros países Bien, no conozco. ok. Pero sí en Argentina y ya incluso si el Ministerio de Trabajo
de cualquiera de las provincias hace un relevamiento y la empresa no tiene las características obligatorias de este convenio, puede tener multas. Por eso es Bien. importante. Bueno, ahí te iba eso. ¿Cuál es la implicancia del convenio 190? Bueno, O de lo la que el, ley está la 27.000 sí, tanto. que me lo debería haber escrito porque siempre me lo olvido. Siempre me No olvido pasa. los números de las leyes. Em, el convenio lo que intenta hacer, obviamente, es prevenir la violencia y el acoso en los ámbitos laborales. Lo que dice es Ujú. que a través de esta declaratoria quiere apuntar a la igualdad de oportunidades de los trabajadores y que la violencia, que es obvio, pero está escrito igual, es, está inaceptable o es incompatible con lo que es el trabajo decente. Entonces, todas Bien. estas empresas que empiezan a hablar de cuestiones sostenibles, de sustentabilidad, de inclusión y demás, si tiene algún caso de acoso o violencia laboral, es incompatible, que Bien. está muy relacionado con la dignidad del ser humano y del trabajador en general. Ujú. Entonces, en particular, lo que el convenio 190 nos obliga es a adoptar estrategias para prevenir y combatir la violencia y el acoso, y en esto de estrategias hace hincapié en armar políticas, o sea, de tener escritos y tener un documento fidedigno en el cual las organizaciones, las empresas en general, escriban cómo van a prevenir y combatir la violencia y el acoso laboral, establece y obliga a las empresas a que establezcan mecanismos de control también, o sea, Ujú. bueno, ¿qué vamos a hacer para controlar que eso no suceda? Sí, sí, Obliga, cómo se monitorea o se hace un seguimiento a partir ¿cómo se de X. monitorea? ¿Cómo se hace el seguimiento y qué sanciones previstas hay también? Bien. O sea, hay sanciones, Eso, perdón, sí, ¿eso es intrínseco a cada organización, a cada empresa, o sí, ya lo establece la ley y están de alguna forma pautado? la ley lo establece. Ok. La ley lo establece e incluso tiene, la ley argentina, estoy hablando en este Sí, caso, sí, sí, ¿no? sí. Tiene algunas herramientas para que las organizaciones puedan primero interiorizarse sobre qué es lo Ujú. que deberían hacer, qué es lo que tienen que ejecutar dentro de sus organizaciones, y aclaro que son empresas con uno o más empleados. Bien. ¿Bien? Son todas las empresas que tengan Sí, sí, no empleados, importa magnitud, ni estructura, ni nada. nada, nada. Y bueno, tiene una serie de herramientas en las cuales se sugiere qué es lo que tienen eh, que hacer. O sea, hay una estructura de papel, bueno, digital, ¿no? Pero Ujú. de la política que hay que escribir, está escrito cuáles son los componentes que tiene que tener esa política, cómo se hace un plan de capacitación que tiene que incluir, porque está dentro de las implicancias de este convenio, tener actividades de educación o de sensibilización de la temática, cómo van a hacer para que las personas conozcan que esto existe dentro de la organización, cuáles son los pasos a seguir si hay alguna situación o un evento de características violentas. Y bueno, todo esto está regulado en Argentina dentro de la ley. Ok. El convenio lo obliga, ya te digo, a tener estrategias de prevención, mecanismos sancionatorios, mecanismos de control también, ¿no? Todo el circuito de control y después qué hacemos con eso, e Ujú. incluso te obliga a tener el plan de capacitación con respecto a esta temática y si vos tenés una persona violentada que es víctima de alguna situación en particular, sí o sí la empresa, la compañía tiene que acompañar ese proceso de salud psíquica, que eso está Bien. en el convenio también. Entonces es bastante abarcativo y bueno, está siempre apuntado a los derechos de los trabajadores y a las responsabilidades también de los trabajadores, porque eh, muchas veces la persona que ejerce violencia sobre otro es un trabajador, Total, entonces sí, sí, derechos y eso te iba a decir, o responsabilidades. sea, de última la organización o la empresa
puede ser un socio partícipe de esa situación, pero normalmente acá tiene que ver la cuestión entre personas, Sí. ¿sí? Llámese un grupo, uno o lo que fuere, pero digamos, pasa por ahí. Eh, bueno, volviendo un poco a esto de la reglamentación, de que ya está en vigencia, de que muchas empresas u organizaciones, yo no sé hasta dónde hay conocimiento de esto, ha habido divulgación, ¿hay algún tipo de plazo para, no sé, en este caso, que las empresas se inscriban en un determinado lugar, que presenten ese reglamento, ese uso interno, ese manual interno que tengan de buenas prácticas o de lo que fuere, que tengan que validarlo, en este caso con un ministerio, con algo, o no hay nada de todo eso? Mira, no se está ejerciendo como obligatoriedad. Bien, Me expresé mal. Sí es obligatorio, pero todavía no se lo está exigiendo. O sea, no hay ok. una ronda Sí, ministerial que sí. vaya a las No, empresas golpeando y te lo pidan. claro, y no hay una fecha tope de presentación, nada de todo eso. Es que en realidad fue el 23 de febrero de Ah, 2022. ok, O perfecto. sea, Estamos un ya poco, está. bien, Porque caducó, esto ya está. se... Claro, Po- esto Pongamos otra fecha, dijeron. es lo loco. Vos sabés que cómo me entero yo que existe este convenio. Estaba trabajando con, bueno, con una asociación de ferreteros de la provincia de Buenos Aires Ujú, y me dice, no, porque nosotros queremos interiorizarnos con el convenio. Esto fue a principio de año, en enero o principio de ujú, febrero de este año. Y me dice que ya se pone en vigencia y no sabemos qué hacer. Digo, ¿de qué me están hablando? Fue lo primero claro, que pensé. Y llamé a un abogado amigo y le digo, Jorge, ¿sabés qué sabés del convenio 190? Ayúdame a resolver esto, porque yo desde recursos humanos tengo un conocimiento legal, pero necesitaba como obvio. algo más específico. Bueno, y así me empecé a interiorizar en esto y resulta que, bueno, desde 2021 está en vigencia. Bien, Un año después se pone en vigor. O claro. sea, se ratifica en el 2021, en febrero de 2021, y en el Y se da un febrero de año, 2022, claro, ya está en vigor. O sea, bien. Con lo ya si cual, alguien, hoy, técnicamente, si bien no se está exigiendo y demás, como bien decías, todas las organizaciones, todas las empresas que tengan más de un empleado deberían tener en la cuenta política desarrollada en función explícitamente, de, bien, sí, en perfecto. función Bueno, de la ley 25.500, algo era. algo. Le vamos acordando un Em, numerito más. Al final de la charla seguro damos la ley final. Me sale el número No, completo. ahí está. Igual Escúchame. vayan a la fuente, obviamente, No, por más que tengan la confianza de escucharme y saber, a ver, yo soy una persona que se formó mucho en esto, vengo trabajando desde principio de año en esta temática, sé que ya hay jurisprudencia que se ha utilizado el convenio 190 para casos de violencia en el ámbito no. laboral, o sea, ya se usó, em, pero vayan a la fuente, vayan a leer el convenio 190 de la OIT, vayan a la página del Ministerio de Trabajo a leer más específicamente en cada uno de los países en los que nos encontremos cuál es la implicancia nacional o Claro. provincial Sí, sí, porque puede de tener esto. matices. Claro. Bien. Te hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre esta ley, ¿sí? Y la ley Micaela? Bueno, de la ley Micaela primero vamos a contar a la gente que no está en Argentina qué es la Bien. ley Micaela, Ok. ¿no? Porque Sí, y para muchos que están en Argentina también. Digamos, también. no está mal recordarlo. Bueno, la ley Micaela, eh, una breve historia, surge por un caso de violencia de género, una Ujú. chica de Entre Ríos, que se llamaba Micaela García justamente, em, que es asesinada por una persona, un hombre específicamente, Sebastián Wagner se llama, porque, bueno, sigue vivo, sí, y que había estado preso por abuso sexual, por una cuestión jurídica argentina, lo liberan porque sí, Sí, básicamente, y, y dentro de esa liberación que tenía, unos días después de ser liberado, va y mata a Micaela García sin ningún tipo de motivo aparente, o sea, no se conocían sí, nada, sí, sí. y la asesinan por el solo hecho de ser mujer.
Eso dispara una convocatoria muy grande dentro del movimiento de Ni Una Menos que ya existía, pero es como el quiebre, es decir, bueno, venimos renegando con esto de Ni Una Menos y levantando bandera. Micaela García era militante del movimiento también y se encuentra en esta situación. Em, Eso dispara lo que se denomina hoy por hoy la ley Micaela, que a diferencia del convenio 190, la ley Micaela lo que hace es hablar específicamente de género, de violencia contra la mujer. El convenio 190 Es la nos violencia en da, general. es la violencia en general, más allá de la situación de género, de la identidad que tenga la persona, o incluso se habla dentro del convenio 190 de personas migrantes, o sea, Ok. es poblaciones vulnerables. Ujú. La ley Micaela está apuntada a una capacitación de prevención de violencias con perspectiva de género específicamente. Y Bien. lo que la ley Micaela obliga es a capacitarse a todos los efectores públicos, porque en realidad es apuntada a trabajadores públicos del Estado, sea Estado municipal, nacional o provincial, y lo que hace es darle herramientas a los trabajadores públicos para solucionar o por lo menos facilitar o acompañar a personas en situación de violencia. Bien. Yo que estoy en Rosario lo pude hacer a través de la Municipalidad de Rosario, que tiene la capacitación de la ley Micaela abierta a cualquier población, o sea, yo tuve que justificar por qué quería Claro. capacitarme en eso. Lo justifiqué a través de las asesorías que hago a pymes o a otras empresas, diciendo, bueno, yo soy consultora de recursos humanos y es una temática que a mis Sí, sí, te atraviesa, clientes digamos. los Ujú. atraviesa y yo necesito tener herramientas como para facilitar eso. Bien. El convenio 190, como les digo, es totalmente abarcativo, incluso tiene este apartado de personas migrantes y, y, bueno, es más sancionatorio. La ley Micaela es una ley de capacitación, de Sí, sí. concientización y Sí, sí, demás. como para darle visibilidad al tema y que se tome real dimensión de lo que implica, del alcance, de determinados resortes que se deben activar a partir de determinadas situaciones y demás. Claro, Esto, digamos, esa es la ya, diferencia. claro, está clarísimo. A ver, y volviendo un poco a esto del convenio, ¿sí? Ujú. Del 190. ¿Qué, qué recomendás vos o qué recomendaciones podríamos darle a estas organizaciones o a estas empresas que dicen, capaz, no digo que se están enterando ahora a partir de escuchar esta charla, pero que dicen, upa, esto lo tengo en pendiente? Claro. Bueno, recomendaciones mías y particular, obviamente primero es leerlo, interiorizarse. Principalmente las personas de recursos humanos deberían conocer cuál es el convenio 190, legales ni hablar, porque Sí, tienen sí. que ajustarse a la ley. Ante la eventualidad son los que van a tener que actuar. Sí. Pero incluso la propia Organización Internacional del Trabajo tiene su propio apartado de recomendaciones. Cuando ustedes vayan a buscar este apartado, em, van a ver que habla de los miembros. No se confundan, esto recomendación de lectura, digamos, Sí, cuando habla de miembros, habla de países. O sea, los ok. miembros de la OIT son los países. Entonces, la OIT le recomienda a sus países que dentro de sus estados y dentro de su territorio haga funcionar o traslade a sus efectores qué es lo que tienen que hacer. Y ahí se recomiendan algunos puntos. Primero se recomienda, no es obligatorio, es una recomendación, que se les dé un circuito de indemnización a las víctimas de violencia. ¿Por Bien. qué? Porque se interpreta que hay un daño no solamente psicológico, sino que también hay daños materiales. O sea, una persona Ujú. que se violenta o que sufre un acoso Sí, sí, de laboral. magnitud dentro del Ujú, trabajo, no va a ir a trabajar, no se va a reincorporar en ese lugar, porque hay ujú. una situación eh, Sí, sí, que, dependiendo del caso, puede hasta implicar que esa persona diga, no trabajo más acá, me voy a otro lado.
Claro, o si es entonces, que y puede no es tan hacerlo. fácil, claro, Ujú. ese es el tema, que no es tan sencillo decir, bueno, me voy, no quiero estar más en este lugar porque obviamente le mueve una situación particular, tiene alguna situación en la que no quiere enfrentarse con su agresor y demás, entonces se sugiere dar una indemnización, no como para acallarlo, porque esto no Sí, es sí, se presta, se se puede... presta a confusión, pero sí para acompañar los daños si esa persona tiene que, no sé, ir a un psicólogo, tener una asistencia psíquica O sea u que, otro claro, tipo. la recomendación no solo sería el acompañamiento psicológico o de Sí. contención, el marco y demás, sino también un acompañamiento económico, llámese, o para la mejora de esa persona o para la reinserción o lo que fuere. Incluso hay un apartado que habla de la reinserción de la persona Ok, a incorporarse al mercado, como que la recomendación, además de la indemnización, es de facilitar que si esa persona realmente no puede volver a trabajar ese espacio de trabajo porque le remueve situaciones violentas, o sea, le hace una revictimización que se le llama, ujú, o sea, siempre estar recordando esa situación violenta, dice, bueno, intentar darle mecanismos de reincorporación dentro del mercado laboral en otras organizaciones. Se perfecto. habla también de trabajo flexible, de protección a la víctima, que a través de alguna flexibilidad laboral, como para que pase ese momento lo mejor posible. Y siempre se recomienda también que se mantenga la privacidad de todos los actores de esa Claro. situación, o sea, tanto de la víctima como del victimario, que se proteja la identidad, o sea, que Sí, sí, no queden expuestos, que no sea una casa de brujas, eso, claro, sí, hablando sí, mal y sí. pronto. Sí, 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 no estigmatizar ni que quede esa Claro, cosa de sobreexponer, digamos, quizás una exposición tiene que haber porque muchas veces también debe ser, digo, uno lo piensa y demás, como un disparador para que quizás salta un caso, pero en realidad hay más de uno, digo, en ese sentido exacto. quizás también puede llegar a suceder, pero Eso, no sobreexponer. sí, eso también está involucrado en el convenio, dice, bueno, tiene que haber una apertura, o sea, tienen que ser Claro. organizaciones abiertas, si viene alguien a inspeccionar a ver qué pasó, una autoridad competente, obviamente, que no va a dejar entrar a cualquier otra organización, pero sí, si viene la policía a hacer una investigación, tenés que tener, obviamente, la obligatoriedad de facilitar las pruebas, de facilitar las inspecciones dentro del trabajo. Se habla también de la capacitación en cuestiones de género, se sugiere dentro del convenio 190 que eso también exista dentro de los planes de concientización y de las capacitaciones previstas, que se hable también de cuestiones de género, que ahí Argentina lo aplica a través de la ley Micael. Bien, Pero bueno, no sucede en todos los países. correcto. Y mucho a la sensibilización y a las campañas abiertas. Bien, El convenio, por eso es preventivo, tiene las dos partes, ¿no? La preventiva y la obligatoriedad de tener políticas acordes y obligatorias para el quehacer, las dos cosas. perfecto, impecable. Nada, para redondear, digo, y para ir cerrando, una de las cosas que en la previa pudimos conversar o charlar y demás, tenía que ver y que creo que atraviesa tanto a la ley Micaela como el convenio 190 y demás, que es la cuestión de los vínculos responsables. Sí, a ver, eso lo que uno dice de los vínculos responsables hace pie o hace idea en que en un vínculo hay dos personas, o siempre son dos Sí. personas, por más que sean un grupo de Ujú, gente, siempre hay dos personas que se relacionan entre sí. Y cuando se habla de esto del vínculo responsable, es decir, bueno, todas las acciones que yo hago le van a afectar a un otro. Y siempre ujú. tener eso presente, que no somos actores libres, que andamos por ahí Sí, sí. sin Que, causar un efecto en el otro. Todo lo que que hacemos de tiene una cada acción consecuencia. hay una reacción. Claro, y siempre se dice, bueno,
¿Cuál es la reacción que voy a tener? Y esto está muy enfocado a lo que es el chiste, a lo que se considera como un chiste dentro de las organizaciones, que por ahí en Argentina está muy hablado, pero cuando charlamos con algún otro país, o yo que me conecto mucho en reuniones externas, digo, no sabemos hasta qué punto está el límite del chiste y hasta qué punto es mobbing. O sea, Claro. el mobbing es el acoso justamente psicológico dentro del mundo del trabajo, que es lo que dispara todo esto del convenio. Para hacer un paralelismo, mobbing es lo mismo que bullying dentro Ujú. de las Claro. escuelas, ¿no? Es Sí, 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 exactamente sí. lo mismo dentro del plano laboral. Y con esto de las violencias o del relacionamiento con cierto cuidado y afectivo y con respeto, se trata un poco de todo eso, de decir, cuando es un acoso, cuando nos estamos divirtiendo todos en conjunto, es como la delgada línea que no se termina de entender si la estamos cruzando o no, si somos hostigadores, si somos parte de lo que se llama comparsa dentro de la jerga del mobbing. Hay una figura que es de la comparsa. La comparsa es ese grupo Sí, operativo sí, que acompaña o que que no se dan cuenta, retroalimenta. Ujú. claro, que hay un hostigador y todos los seguidores de ese hostigador que no se dan cuenta y por omisión o por acción muchas veces terminan siendo parte de ese grupo acosador también. Por eso hace tanta falta este convenio 190, que los Sí. conozcamos todos y que lo pongamos en acción, o sea, que sea real dentro de las organizaciones. Eso te iba a decir justo, digamos, que es como fundamental, porque de alguna manera, si esto no, si de alguna manera la organización o la empresa no toma real dimensión de esto y lo transforma en acciones concretas, todos estos pequeños que vos hacías así, terminologías, situaciones, Ujú. que pueden ser pausibles de decir esto aplica al convenio. Digamos, si vos no haces una revisión, una capacitación y lo podés realmente estructurar y dimensionar, la implicancia que después podés llegar a tener en contra como organización o empresa es muy grande, porque también se presta, a, digamos, al mal uso de este tipo de cosas, Sí, ¿no? Digamos, cuando vos de alguna manera lo dejás librado a lo que pase, corres el riesgo de que todo sea interpretado como violencia, como acoso, porque no tomaste, si se quiere, el toro por las astas y hiciste, bueno, ok, hago las capacitaciones, hago la inducción, escribo, sí, bajo es a que son tierra, cosas que suceden dentro de las organizaciones, obvio. o sea, a todos nos ha pasado, a mí desde mi rol de recursos humanos lo he visto en más de una organización. Hay espacios de trabajo en los que se dan con más facilidad que en otros porque no hay tanto control, porque Ujú. la situación de las personas que están trabajando también eh, culturalmente tienen arraigado algo que Sí, a lo o mejor no se formatos muy identifica como verticales tal. que hacen Sí, que por ahí haya todavía posibilidades aún mayores. sí. Y a través de la implementación de este convenio, que no es un dato menor, se sale del fuero de lo que es civil, de lo que sería penal, y Bien, se entra en lo laboral, bien, que por lo menos en Argentina son juicios mucho más rápidos, son abreviados. bien, Entonces esto también posibilita eh, que la violencia y el acoso en los ámbitos laborales tengan sentencias más ágiles. O sea, hay una bien. O sea, haya agilidad un en cuanto, tratamiento más ágil de la situación. sí, más ágil, más grave también, porque Obvio. bueno, ya hay un tratado internacional que se está rompiendo, no es solamente una ley nacional, sino que es un tratado internacional, que es el carácter que tiene la Organización del Trabajo, Internacional del Trabajo, con Argentina, que es este caso, ¿no? Todo lo que son convenios internacionales son superiores a las leyes provinciales, por ejemplo. Ok. Entonces tiene un Sí, sí, carácter y clarísimo. un peso mucho más específico y mucho mayor que cualquiera otra de las leyes que tenemos dentro de las provincias. Clarísimo. Bueno, a prestar atención entonces a esto, al que Eh, no lo tenía en su radar, que lo incorpore.
Y Porque es bueno, obligatorio, así que porque es lo tienen obligatorio. que incorporar sí o sí. Si todavía Perfecto. no lo tienen en Todas las radar, empresas que tengan más de un empleado. exacto. Desde Bien, febrero de 2022, así que ya venimos atrasados. Lo que bien. no había escuchado nunca el convenio 190 viene Que lo bastante tome, que lo atrasado. tome, que lo tome. Sí. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Un placer poder compartir con vos este ratito, esta conversación y que ayudar a clarificar y aportar algo de información siempre viene muy bien. Así que agradecido. Muchas gracias a todos por el espacio nuevamente. Y bueno, cualquier duda que les surja, por supuesto que se pueden contactar para seguir dialogando de esto y de la implementación que requiere, Te encuentran dentro del espacio de consultores asociados por y si supuesto. no dentro de la consultora, hacedores, ujú, Hacedoresrh.com.ar, ahí está el contacto te también. puedan contactar. Buenísimo. Bueno, Ale, que ande lindo. Muchas Gracias. gracias, nos vemos.